Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule y es un placer tenerlos en este espacio. Y hoy vamos a hablar acerca de un comportamiento violento o acoso hacia las personas que trabajan en un entorno laboral. Bueno, tenemos un especialista muy importante en ese tema. No se vayan, en un momento regresamos. Amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Pues hoy estaremos hablando de un tema que nos interesa a todos, que a veces pasamos desapercibido, que se toca incluso en la norma 035, pero que en el diario laboral pues pasa desapercibido, y estoy hablando acerca del mobbing. Y hoy tenemos a este especialista que, bueno, ahorita nos va a contar acerca de la primera generación de especialistas en mobbing en nuestro país que está desarrollando, lo cual me parece estupendo. Y él es Arístides Ramírez Treviño, es consultor profesional en desarrollo de negocios y estrategias organizacionales con más de 17 años de pues implementando estrategias, ¿verdad, Ari? Y haciendo un chorro de cosas además, porque siempre estás involucrado en normatividades, estás innovando, estás desarrollando especialistas, andas en todo, mi querido Ari, y bueno, yo feliz de que también estés el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Efectivamente, creo que el desarrollo organizacional y el desarrollo humano nos lleva a profundizar en los temas, ¿no? Estamos emprendiendo, estamos ayudando a las organizaciones y creo que durante los últimos años han surgido muchos temas que se han puesto sobre la mesa en donde definitivamente tenemos que elevar el nivel de especialización. Ya hablabas tú de la NOM 035, de estos factores de riesgo psicosocial, que nos han abierto un escenario gigantesco. Efectivamente, en la norma 035 se habla de violencia laboral, pero no se desarrolla a plenitud. Y el tema del que vamos a platicar el día de hoy, el mobbing, es tan solo uno de los casos o de las situaciones que se presentan en este escenario de violencia laboral. Pero bueno, sí, sin duda. Oye, y sabes qué, a mí me gustaría empezar hablando de lo que sí es mobbing, porque hay mucha confusión al respecto de que se confunde con la violencia, con esta violencia que ejerce alguien que tiene mayor poder, hablando de la jerarquía de la empresa, o también se confunde con el famoso síndrome de burnout, y se confunde también con el mal desempeño del trabajador que de repente se está quejando porque es demasiado especialito o es demasiado delicadita. Entonces a mí sí me gustaría que nos definieras exactamente lo que sí es el mobbing. claro que sí, Gaby. Mira, creo que este es un punto importante. La violencia como tal, hablamos de que no existe como tal la violencia primigenia, es decir, el ser humano no es violento por naturaleza. Las condiciones del entorno y, digamos, la biología hace que en muchas situaciones nos tornemos violentos. ¿Qué sucede en los centros de trabajo, en estos entornos laborales? Bueno, pueden existir muchas situaciones, ya lo mencionaste, estrés. El 75% de los mexicanos sufrimos o padecemos de estrés laboral. Es una condición que puede desencadenar condiciones de mobbing, pero el estrés no es mobbing. ¿Qué tampoco es mobbing? Un conflicto laboral. Existen muchos tipos de conflictos laboral porque no hay química entre las personas, porque los procesos se traslapan. Pero una situación de mobbing normalmente la identificamos como una condición recurrente. No es un acto violento aislado, es una situación recurrente. Pero ojo, aquí está uno de los problemas del mobbing. Muchas veces definimos el mobbing solamente como una condición de acoso laboral y lo asimilamos mucho al bullying. Cuando hablamos de bullying ya sabemos que es el acoso escolar. Y entonces decimos fácilmente, pues el mobbing es el acoso laboral. Pero tiene diferencias muy importantes. Y aquí hay una muy especial que cuando yo inicié en esto del mobbing me sorprendió. Normalmente en el bullying, cuando un chico, un estudiante es acosado porque se le percibe como
como un miembro débil del equipo, ¿no? Hay una percepción de vulnerabilidad y entonces el acosador que tiene esta condición abusa. En el mobbing no. En el mobbing es un sistema que genera el acoso, no en alguien que perciben como vulnerable o débil, al contrario, lo realizan en alguien que perciben como amenaza. Eres una amenaza a mis intereses, vienes por mi puesto de trabajo o no estás siendo igual de competitivo y entonces te conviertes en un sujeto de mobbing. Y no es solamente una condición de un agresor, es todo un sistema al que estoy seguro que la mayor parte de nosotros hemos estado expuestos. Oye, pero bueno, sí es cierto, hoy que estábamos consultando los conceptos, sí, mobbing en muchos lugares encuentras que es el bullying laboral. En el bullying se habla mucho acerca de que es la misma jerarquía o es el acoso entre semejantes. Mi pregunta sería, ¿en el mobbing parece ser lo mismo o puede ser sí en esta jerarquía? Hay dos condiciones. No son las mismas jerarquías como el bullying, porque el bullying se hace entre estudiantes. Así es. En el caso del mobbing, vamos a ver que también hay un acoso entre pares, pero también hay un acoso que se da en sentido vertical descendente, que ahí estaríamos hablando de hostigamiento, cuando ya estamos agregando una línea jerárquica, una superioridad jerárquica, pero también hay de los subordinados hacia los jefes. Y esto es muy común en algunos entornos de trabajo, en hotelería, en restaurantes, donde hay equipos muy sólidos o incluso sindicatos que generan esta condición de acoso hacia su superior y se convierte en un sistema verdaderamente degradante para la persona que lo sufre. Oye, ¿ya hay estudios en México acerca de qué cantidad de personas pueden sufrir este acoso? Mira, la UNESCO decía que 1 de cada 3 mexicanos ha sido víctima de mobbing. El año pasado, OCC, el portal, hacía un poquito de referencia y el 51% reconocía haber sufrido en algún momento de su carrera de mobbing. Pero hoy yo te puedo decir que prácticamente el 100% hemos sufrido en algún momento de nuestra carrera una condición de mobbing. Lamentablemente, a veces no lo reconocemos porque los indicadores a veces hacen parecer que la persona no tiene los recursos para afrontar la problemática, pero en realidad está viviendo una situación de mobbing. Sin duda. Y bueno, te voy a dejar, ya nos vamos al corte, pero te voy a dejar una tarea, porque sí reconocemos que hemos sido violentados, acosados, sin embargo, como que no tenemos la percepción de ser acosadores. Al regreso, platicamos un poquito de ello, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desarrollo Humano, soy Gaby Soule y regresamos en un momento para seguir platicando con Arístide Ramírez. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano, soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, bueno, ya estamos aquí en bienvenido Dinero. a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tenemos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. donde ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Amigos, regresamos a Desarrollo Humano y estamos platicando de mobbing con Arístide Ramírez Treviño. Él es un consultor muy importante con una trayectoria también muy representativa a lo largo de casi 17 o más años en las empresas que ha colaborado en diferentes formaciones también. Y bueno, Ari, estamos hablando de este tema que yo te dejé como tarea en el medio tiempo, digamos, que siempre es mucho más fácil reconocernos violentados, acosados, hostigados, y bien decías que la mayoría hemos sido víctimas en algún momento de esta situación del mobbing, pero difícilmente nos asumimos como acosadores
o como instrumento este mobbing. ¿Cómo detectarnos? Y ahorita obviamente también te voy a preguntar cuáles son los síntomas y cómo sí decir esto sí lo es, pero ¿cómo detectamos el hecho de que nosotros podamos participar de este sistema acosador que evidentemente ha de ser incluso inconsciente, ¿sabes? O sea, por este contagio social que de repente podemos tener al estar involucrados, al trabajar conjuntamente y no darnos cuenta. Como decías, a lo mejor los empleados acosan al jefe y no nos damos cuenta. Es correcto. Mira, hoy podemos reconocer que existen cerca de 5 modelos para estudiar o analizar el mobbing. Hay un modelo que a mí me parece significativo que se conoce como el modelo psicodinámico. ¿Qué nos dice el modelo psicodinámico? Nos dice, estas empresas o organizaciones altamente competitivas son un caldo de cultivo excelente para el mobbing. ¿Por qué? Porque la competitividad, el desafío que enfrentamos, a veces nos lleva a precisamente generar estos niveles de tensión. Lamentablemente aquí vamos a hablar de diferentes condiciones. Como cuando soy jefe, tengo una exigencia de resultados. Esa es una realidad. Y en el escenario actual estamos hablando que todos los modelos de negocio han sido afectados. Entonces, cuando mi enfoque empieza a ser tan fuerte hacia los resultados, nos enfrentamos a que empezamos a ejercer presión y probablemente estamos presentando en un desbalance los desafíos contra la habilidad de la persona. Ahí podríamos hablar de que ya estoy violentando porque no estoy reconociendo, no estoy siendo empático con las capacidades del colaborador. Y no estoy hablando de generaciones de cristal y que ya no los puedo tocar, pero sí a veces nos permitimos demasiadas cosas. Mira, hace poco hizo un estudio Amitai, que es una consultoría en ética laboral a nivel Latinoamérica, y decía que 1 de cada 3 ejecutivos y jefes en Latinoamérica vemos a la violencia laboral como una herramienta útil para atender conflictos laborales. El grito, la amenaza, el si no puedes, pues renuncia, alguien más está dispuesto a hacer tu trabajo, el te estoy aislando, estoy rompiendo con tus redes sociales, todo esto es una condición que a veces en pro de la productividad estamos ejerciendo este tipo de presión, que lo podemos identificar porque estamos afectando a la persona. Y la persona empieza incluso a dudar de sus propias capacidades. Estamos descalificando a las personas. Entonces, esta es una condición que creo que la hemos aprendido, tal vez me podría atrever a decir, desde la propia crianza, desde una crianza a través de la manipulación, de la extorsión. Esos son modelos que vamos replicando en nuestro liderazgo y que nos hace propensos a esta condición de ser acosadores u hostigadores en el caso de ser jefes. Y es que tienes mucha razón, Ari, porque pensamos que el mobbing es un golpe, violencia física, etcétera, pero seguramente una de las manifestaciones que repercute más en la persona, pues es este acoso o esta disminución en lo emocional o en las capacidades de la persona que van mermando, que incluso la persona no se va dando cuenta, ¿no? Y ya al final está muy estresado, sí tiene ya un síndrome de burnout, pero no por su desempeño, sino por el desgaste mismo que hace el clima organizacional en él y que de plano, pues sí, ya deja de funcionar adecuadamente para la empresa, ¿no? Sí, incluso lo puedes llevar hasta un grado de despersonalización. La persona se aísla, empieza a tener afectaciones conductuales, se muestra irritable, evita personas, evita situaciones, y la persona incluso se descalifica a sí misma. Y ese es el problema. No es que tú no estés dando el resultado, no es que tú tengas falta de recursos. El problema está que estás inmerso en un sistema donde, aquí está algo muy interesante, puede ser el acosador o que lo que le llaman el gang del acosador, la pandilla. Muchas veces son esas personas muy cercanas al acosador que son los que incluso cometen las acciones violentas contra la víctima. Y además hay un grupo tácito de mobbing. ¿Qué es esto? Son todas las personas que se dan cuenta de la situación y no hacen nada. O sea, mientras no me molestes a mí, lo permito. El mejor ejemplo de mobbing es la película La del Diablo Viste a la Moda. Es la película por excelencia del mobbing. No estamos hablando de competitividad, no estamos hablando de desarrollo de carrera, estamos hablando de todo un sistema
organizacional que favorece este tipo de situaciones de acoso laboral. Bueno, y qué difícil poderlo determinar en una organización y obviamente también cuantificar y cualificar el impacto negativo que tiene en una empresa. Tú como especialista, Ari, cuéntanos cuáles son los procesos que tú sugieres a cualquier empresa para poderlo detectar de una manera inmediata. Ya no digamos temprana, porque seguramente en todos lados estaremos tardíamente llegando a diagnosticarla. Bueno, el primer paso es prevenir. ¿Cuál sería una de las reglas de oro de la prevención? Culturización. Hay que involucrarnos en el tema. Tenemos que dejar de revictimizar a las propias víctimas. Tenemos que tener muy claro el enfoque que como líderes somos quienes generamos el entorno organizacional y de ahí implementar los mecanismos que por ley tenemos que implementar. Hoy todas las empresas necesitamos, por ley, Ley Federal del Trabajo, artículo 132, fracción 31, contar con un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Y de ahí toda esta labor de culturización, y si existen casos necesitamos investigarlos, y ya existen herramientas, mecanismos para hacer una medición del mobbing dentro de nuestras organizaciones. Algunos incluso ya se están normando en población mexicana. Oye, pero esta metodología, digamos, ¿quién la está implementando? ¿EMA ya tiene alguna certificación o lo están haciendo empresas privadas? Todavía no existe una normativa como tal, lo más cercano es la NOM 035, pero se queda corta en el tema de violencia laboral. Prácticamente es un esfuerzo privado. Las empresas hoy día todavía no son muy sensibles de este tema, de este concepto, y creo que ahorita estamos iniciando por la implementación de los protocolos, por culturizar sobre los conceptos y sobre todo reconocer que en nuestras organizaciones hay un sistema que promueve este tipo de situaciones y que está generando afectaciones en el bienestar y en la productividad. Vamos a un corte comercial rápidamente para seguir platicando con Arístide Ramírez en este tema tan apasionante del mobbing. Amigos, no se vayan, soy Gaby Souli. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Amigos, regresamos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule y estoy muy contenta de tener a Arístide Ramírez, un gran especialista en temas, obviamente, de desarrollo organizacional, pero bueno, se ha especializado en los últimos años en la norma 035 y en otros temas, especialmente ahora de mobbing. Antes de que se me olvide, Ari, cuéntanos acerca de esta generación que estás haciendo de especialistas en mobbing. Bueno, pues, ¿cuál es la realidad que observamos en nuestro país? Observamos que no tenemos, incluso desde el marco legal, muchísimas referencias con respecto al mobbing. Se habla de la violencia laboral, pero no está tan detallado. Las referencias que tenemos son más de legislación europea. Sí hay mucho trabajo ya hecho en el tema de mobbing, aunque te diré, el concepto de mobbing es de los 80s. O sea, tampoco estamos hablando de algo que tengamos más de 40 años. Y lo que estamos haciendo es precisamente trayendo toda esta bibliografía y profundizando en el tema, porque es un tema que verdaderamente tiene muchísimo potencial de desarrollo, tiene muchísima ya arraigo en las organizaciones, y creo que esa es una parte importante. Hoy estamos trabajando precisamente con un grupo de consultores, haciendo toda esta investigación, desarrollando instrumentos para poder presentar soluciones mucho más claras y prácticas que salen de lo teórico, porque ahorita lamentablemente todo está en lo teórico aún, pero para poder tener ya instrumentos y mecanismos para identificar y atender estas condiciones de mobbing, para poder generar acciones de prevención y también acciones de modificación de la conducta en el entorno de trabajo, pero principalmente en los líderes, que es donde
muchas veces tiene su raíz más profunda el tema del acoso laboral. Sin duda, y a mí me gustaría regresarme un poquito en el tema de la 035, la norma 035, que hemos estado tan confundidos tantos años y seguimos en la empresa haciendo programas de wellness, haciendo programas de yoga, haciendo programas que verdaderamente no tienen pues un impacto en el tema psicosocial y especialmente en del acoso laboral, pues obviamente menos, ¿verdad? ¿Qué nos podrías comentar acerca de ello en las recomendaciones como especialista que eres en esta norma, que tengamos cuidado para no caer en estos programas únicamente wellness, que el día que caiga, pues obviamente la autoridad no nos los va a avalar y que además de todo, deja eso, que ya en tu ambiente laboral pues no está teniendo ningún impacto? Es correcto, mira, lo primero que tenemos que tomar en consideración es, esta situación vamos a tener que tener un proceso de culturización. Necesitamos, desde nuestros propios líderes, entender qué está sucediendo, qué es estas condiciones de acoso e identificar de qué manera estamos afectando a nuestros equipos de trabajo. Ese es el punto número 1. Yo creo que un proceso de sensibilización. 2, necesitamos instrumentar los mecanismos que también por ley tenemos la obligación para que los colaboradores puedan presentar quejas o denuncias por estos temas. Y aquí hay mucho miedo a veces por parte de los patrones de no tener estos mecanismos, pero yo siempre les digo que la ropa sucia se debe de lavar en casa, porque es preferible que nosotros estemos dándonos cuenta a nivel interno qué está sucediendo y lo podamos atender oportunamente, a que esto salga de la organización, escale en una denuncia en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que desencadene en una inspección extraordinaria, que tenga sanciones administrativas millonarias para la organización. Entonces, tengamos esos mecanismos para denuncia. Ahora, no solamente tengas un correo electrónico, una línea telefónica para que alguien reciba las quejas. Necesitamos capacitar a las personas que atienden este tipo de denuncias, por lo menos en primeros auxilios psicológicos, para que puedan contener, puedan evaluar la situación. Y aquí vamos a tener denuncias que pueden ir del orden del acoso laboral, pero también del acoso sexual, que es un tema que, bueno, da para otros 4 o 5 programas que tendremos que identificar porque también son situaciones que se están presentando de manera regular. Ahora, ya tenemos los mecanismos para identificar, que sería el mecanismo de denuncias. Necesitamos implementar nuestros protocolos de atención. Es decir, ¿cómo vamos a darle atención a la víctima, la presunta víctima? ¿Cómo vamos a investigar el caso? ¿Cómo vamos a hacer desde la entrevista al presunto acosador o agresor? ¿Qué manejo le vamos a dar? Porque tenemos que tener medidas de protección tanto para la presunta víctima como para el presunto agresor. Y una vez que tomamos la decisión, que ya investigamos el caso, tenemos que documentarlo porque la autoridad nos va a poder exigir estas situaciones. Entonces, vamos a necesitar tener ese manejo de expedientes y atender con medidas de modificación de la conducta que pueden ser desde procesos de capacitación hasta probablemente desvincular a las personas del empleo. Entonces, es un tema que profundiza también en lo legal. Incluso ya hoy contamos con especialistas que en este tipo de situaciones también nos ayudan a hacer peritajes de violencia laboral para que podamos tener todo el diagnóstico, podamos tener todo perfectamente documentado y poder respaldar una decisión que tal vez sea separar a una persona de la posición. Ari, ya tenemos pocos minutos para irnos, pero sí me gustaría mucho que nos orientaras y nos recordaras cuáles son las características del mobbing para tenerlas presentes, para decir, esto sí es mobbing, cuando pasa esto. Cuéntanos. Bueno, el primer punto, reconsideremos que es intencional. Aquí no hay una cuestión inconsciente. Hay una intención por parte del agresor y además es progresivo. Empieza tal vez ignorando a la persona, tal vez haciendo comentarios, burlas que ya van siendo sistemáticas o consistentes. No son hechos aislados, ya se presentan de manera recurrente. Entonces, 1, hay una intención, hay una recurrencia de la agresión y esta va escalando. Normalmente se pretende hacer muchas veces no de cara a la víctima, sino también a sus espaldas para romper sus vínculos sociales. Va mucho del lado del desprestigio de la persona, de ir lacerando su prestigio, incluso su propia confianza a través de rechazar trabajo, de malos tratos, que no necesariamente son malos tratos violentos o agresivos.
A veces solamente basta con ignorarte, con retrasarte una reunión, con no revisar los documentos. Todo eso se empieza a dar con una intencionalidad, entonces ya estamos hablando de un tema de mobbing. La exigencia se escala, se empieza a hacer un sistema, empieza a haber cómplices de este mobbing y sobre todo hay personas que empiezan a callar. Muchas personas terminan renunciando a sus puestos y posteriormente se llegan a sentir hasta culpables. Empezamos a generar estados de ansiedad, de depresión, y esto puede llevar incluso a una persona a la despersonalización y a incluso renunciar y no querer volver a trabajar. Sí, qué fuerte tema. Pues bueno, amigos, ahí está toda la información o la información básica al menos de mobbing. Agradecemos mucho a Arístides Ramírez, consultor profesional en desarrollo de negocios y obviamente también ya especialista en mobbing. Esperamos que nos sigas contando más adelante acerca de este tema que es tan importante. Muchas gracias, Ari, como siempre. Gracias, Gaby, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Pues amigos, nos vemos la próxima semana. Fue un placer haber estado con ustedes. Soy Gaby Soule y estamos en Desarrollo Humano. Hasta la próxima.